Estimados participantes del curso de farmacovigilancia, bienvenidos a este primer módulo, Desarrollo de un nuevo fármaco. El objetivo principal de este módulo es conocer cómo aparece en el mercado un nuevo medicamento a partir de la investigación preclínica, posteriormente de la investigación clínica y finalmente cómo llega al mercado, a la comercialización. Es importante destacar aquí que queremos diferenciar y que ustedes como participantes sepan diferenciar entre lo que es un medicamento innovador de un medicamento multifuente o un medicamento genérico. Es decir, cómo la industria de investigación genera una cantidad de recursos, una cantidad de procesos que permiten el nacimiento de un nuevo medicamento al mercado y cómo después este medicamento puede ser copiado por otras casas farmacéuticas, lo que conocemos hoy como medicamentos multifuente, o aquellos que hacen biodisponibilidad y sobre todo bioequivalencia para ser nombrados medicamentos genéricos respecto al innovador. Nos enfocaremos principalmente al desarrollo de medicamentos innovadores. Bienvenidos. Es importante primero destacar qué se entiende por fármaco. Aquí hay tres conceptos que yo quiero dejar en claro inicialmente. Primero, ¿qué es medicamento? Segundo, fármaco o principio activo. Y tercero, ¿qué es droga? Medicamento. Entonces, para que lo tengan bien presente siempre, medicamento es la unión entre el fármaco o principio activo, más auxiliares de formulación, más tecnología farmacéutica. Cada vez que se cambie cualquiera de estos, es decir, yo cambio los auxiliares de formulación o cambie la tecnología farmacéutica, esto genera un nuevo medicamento, así mantenga el mismo principio activo o fármaco a la misma concentración. Cuando ya hablo de fármaco, ¿fármaco qué es? Fármaco es la sustancia que biológicamente es capaz de modificar un metabolismo, es capaz de modificar una estructura, es capaz de generar una transducción de señales, unos cambios de señales en las células para ejercer un efecto terapéutico. Es el mismo principio activo. Recordemos que nosotros administramos medicamentos a los pacientes, pero medimos en sangre el fármaco. Recuerden que los auxiliares de formulación no excipientes son sustancias que no ejercen ningún efecto terapéutico, lo que conocemos como placebo. Y también recordar que la tecnología farmacéutica es propia de cada industria y le da el sello particular. Hay un componente importante y es ¿qué es una droga? Una droga, para, digamos, todo nuestro trabajo de enseñanza en farmacología en Colombia, se define como aquella sustancia de origen animal, vegetal, mineral, de la cual no conocemos la concentración específica del fármaco, pero ejerce un efecto terapéutico. Es importante que los médicos no nombremos a los medicamentos drogas. Si bien del inglés se traduce o viene específico la palabra drug, claro, es más fácil traducirla como droga. O ciertos textos en Argentina también lo nombran como droga, pero en Colombia una droga es esa sustancia de la cual no conocemos su concentración específica al momento de administrarse a un paciente. Claramente, si yo tengo un medicamento de una industria farmacéutica con buenas prácticas de manufactura, pues yo sé cuánto hay de principio activo. A eso se le llama medicamento o fármaco. Entonces es mejor decirle a los pacientes, usted está tomando ciertos fármacos o ciertos medicamentos. Entonces, ¿cuál es el proceso de desarrollo y descubrimiento de los fármacos? Eso es lo que vamos a diferenciar, a definir. Entonces, los fármacos hoy, de manera global, general, podemos diferenciarlos en dos grandes grupos: medicamentos de origen sintético y medicamentos de origen biológico. En lo que vemos aquí en la diapositiva es los medicamentos de origen sintético, es decir, aquellos que se obtienen en un laboratorio específico, un laboratorio de síntesis química. Como se aprecia acá, aparece el nombre sistemático, la denominación común internacional, en este caso, o nombre genérico, atorvastatina, ¿sí? O medicamento ya el comercial. El comercial
de ambrisental. Entonces aparece ya los nombres comerciales disponibles en el mercado. Es importante destacar que la denominación común internacional es lo mismo que el nombre genérico, distinto a un medicamento genérico. Miren cómo los nombres y las precisiones semánticas son importantes. Nombre genérico es la denominación común internacional. Medicamento genérico es el que ha demostrado bioequivalencia respecto al medicamento innovador. Algo sobre el diseño de los fármacos ayudados por computadora. Hoy por hoy, digamos, el diseño de fármacos de origen sintético es avanzado, se realiza a través de algo que llamamos la química combinatoria y se utilizan computadoras súper ágiles que permiten ensamblar, que permiten determinar el sitio blanco y generan una gran cantidad de información, tanta que hoy ya hay una medicina personalizada respecto a la farmacogenética. Es decir, ciertos pacientes no responden debido a que su genética propia les impide una respuesta adecuada a ciertos fármacos. Entonces, esto viene muy avanzado y se hace desde identificar la enfermedad a través de un tamizaje específico y adicionalmente se empiezan con todos los estudios preclínicos que vamos a ver más adelante. El segundo gran grupo que hoy aparece en el armamentario médico, en el armamentario de los profesionales de la salud, son los medicamentos de origen biológico o biofarmacéuticos. Son fármacos basados en proteínas, péptidos o productos naturales de origen pequeño, pero que a su vez son producidos por organismos vivos, es decir, células, bacterias, cualquier tipo de sustancia biológicamente activa. A esto le llamamos un medicamento de origen biológico. Y recordemos que el biotecnológico es aquel que se genera a partir de la intervención en el DNA. Es decir, si yo realizo algún tipo de modificación en el DNA, eso es un medicamento biotecnológico. Es decir, el biotecnológico es un medicamento biológico, pero que requiere ingeniería genética, que yo necesito hacer un cambio en el DNA. Entonces les decía que la química combinatoria, y metiéndonos un poco a lo que nos compete, en el caso de ambrisentan y en el caso de medicamentos de origen sintético, entonces es toda esta revolución respecto a la producción de nuevos posibles fármacos. Corresponde a la química combinatoria. Son bloques de construcción molecular que podemos crear en un gran número en el computador, ¿cierto? Incluye una molécula plataforma o inicial y se va haciendo una serie de cambios que se relacionan en el computador y disminuye la cantidad de estudios preclínicos. Y esto permite hacer un trabajo más dinámico, más rápido y sobre todo más costo efectivo para la producción. Miren este ejemplo. Ustedes lo pueden ver en la diapositiva. Incluso recuerden que esta presentación es la misma que ustedes pueden ver grabada en la plataforma en PDF. Entonces aquí está una molécula inicial, como aparece acá en esta parte, y después yo puedo agregarle una serie de radicales como hidroxiaminas, fenilos, ácidos carboxílicos, aminas, cualquiera de ellas, flúor, cloro, que lo que permiten es cambiar, bien sea su farmacocinética, es decir, que se metabolice distinto, que se absorbe distinto, que se biotransforme distinto, o su farmacodinamia, es decir, el efecto terapéutico, el mecanismo que puede hacer diferencial. Entonces, la química combinatoria permite generar bibliotecas de tal manera que yo pueda hacer unos cambios. Recuerden que estos cambios siempre son en el computador y generan esas bibliotecas virtuales que pueden ser evaluadas y posteriormente, cuando hay momentos, y claramente los invito a ver un video previo en la parte introductoria donde ¿qué es un medicamento? Y ahí un grupo uruguayo muy bueno en todo el tema de desarrollo de medicamentos nos muestra de manera sencilla, didáctica,
qué es eso del medicamento líder, el fármaco líder, y cómo hacen una serie de cambios, lo relacionan con el receptor en el computador, y si esa unión en el computador da resultado, eso se lleva a estudios preclínicos. Aquí están estructuras tan disímiles como esta, que esta es la estructura base, la estructura líder, y después se le pueden hacer una serie de radicales, cambios en los radicales, que generan compuestos tan disímiles, tan disímiles, que pueden generar efectos terapéuticos distintos. Hoy por hoy ya conocemos inclusive la estructura tridimensional del fármaco. Entonces ciertos átomos forman ciertos ángulos que yo puedo tener en distintas moléculas tan diferentes como las que ven en la diapositiva, pero que todas mantienen átomos y ángulos similares o casi idénticos, de tal manera que yo pueda impactar sobre un receptor, porque el receptor reacciona a esos átomos y a esos ángulos, pero ya que la estructura es tan distinta, puede generar efectos distintos, puede generar efectos hacia la actividad o en contra de la actividad biológica. Entonces, entrándonos un poco en el proceso de desarrollo y sobre todo el proceso regulatorio de los medicamentos, recordemos que en los años 60 ocurrió un gran problema, un gran desastre, y fue específicamente el problema de la talidomida. En esos años se utilizaba la talidomida como un fármaco que evitaba el vómito en la mujer embarazada, lo que llamamos la hiperemesis gravídica. Y empezó a utilizarse en mujeres embarazadas y, oh sorpresa, los niños nacían sin bracitos, sin piecitos. Eso se llama focomelia. Tan grave es que puede producir tetrafocomelia, es decir, las 4 extremidades como lo vemos ahí en la diapositiva. O en estas otras. Ya hoy, pues estos pacientes suman más de 40, 50, 60 años. Hay asociaciones de focomelia, por ejemplo, pero lo cierto es que el caso de la talidomida generó una alarma mundial, porque antes no se hacían estudios en seres humanos, no se hacían estudios en los animales. Y se dijo, hombre, no todos los medicamentos son inocuos. Y allí aparece lo que hoy conocemos como la Food Drug Administration, que es la FDA, que es el ente regulador estadounidense y uno de los más importantes en el mundo. Recordemos que existen distintos, FDA, EMA, INVIMA, ANMAT, INVISA, una serie de distintos centros o instituciones gubernamentales, regulatorias que vigilan el comportamiento de los medicamentos. La FDA, sin lugar a dudas, es una de las más importantes en el mundo. Entonces, este cuerpo administrativo, la FDA, genera unos procesos rigurosos para que un medicamento ingrese al mercado. Y sus trabajos e iniciativas han tenido relevancia en otros países. Nosotros nos referenciamos y claramente nuestro ente regulador, el INVIMA, pues se referencia a partir de la FDA, también de la EMA o de otros centros regulatorios. Pero definitivamente la FDA es uno de los más importantes. La idea es que en esta diapositiva tratamos de hacer un resumen de cómo aparece un nuevo fármaco en el mercado. A partir de estudios in vitro, pruebas en animales, lo que llamamos aquí los estudios preclínicos, después hay los estudios clínicos fase 1, fase 2 y fase 3, y luego ya la comercialización fase 4. Entonces, algunos números, estos son, digamos, los desarrollos y en esa época, estamos hablando de más o menos 2007, las principales ventas en el mundo en esas épocas, ¿cierto? Y ventas en 2006 y adicionalmente los pipeline de productos que venían en desarrollo en esos momentos y cómo aparecen terapias como para el colesterol, para los triglicéridos y cada vez aparecen ya para el asma, para la hipertensión pulmonar, para cada vez nuevos desarrollos que generan unas nuevas fronteras en los conocimientos. Entonces, después de esta pequeña introducción, vamos a ver el desarrollo de estos medicamentos, inicialmente la evaluación preclínica, luego la evaluación clínica. Recordemos lo siguiente, la evaluación preclínica siempre se hace en animales,
en órganos aislados, en sistemas aislados. Es decir, no se hace en seres humanos. ¿Con qué fin? Con el fin de determinar toxicidad, tanto aguda, subaguda o crónica. Si el producto genera toxicidad en el tejido, sistema aislado o en el animal, prácticamente no sigue en la investigación clínica. Aquí siempre desaparecen cerca del 90% de los posibles fármacos en desarrollo. Entonces, digamos que las nuevas moléculas pueden generar moléculas exitosas derivados de otros, o se pueden derivar de otros productos que son exitosos, pero siempre es necesario llevarlos a estudios tanto preclínicos como clínicos. Entonces aquí está, sobre todo el resaltar aquí los tiempos de desarrollo. Los estudios preclínicos in vitro en animales se desarrollan entre 1 a 5 años. Cada vez que se acaba un estudio, es necesario presentarlo al ente regulador. El ente regulador lleva su tiempo, revisa y da la aprobación para seguir al siguiente nivel, es decir, al estudio clínico. Fase 1, fase 2 y fase 3, esto es de 2 a 10 años. Luego viene la revisión por nuevamente la FDA. Esto puede durar desde meses hasta años. Si es necesario volver, la FDA puede recomendar hacer nuevamente los estudios fase 2 o fase 3, ¿cierto? Porque no está muy convencida. Y luego, cuando ya se da el visto de que es aprobada la fase 3, al aprobarse la fase 3 es la aprobación del nuevo fármaco para salir al mercado. Y aparece la fase 4. ¿Qué es la fase 4? La fase 4 es la poscomercialización, es decir, la etapa de comercialización del fármaco. Algunos nos gusta denominar esta fase como la fase de farmacovigilancia. Es decir, qué sucede en el mercado, en la vida real, en diferentes razas, en diferentes poblaciones, a diferentes dosis, con diferentes medicamentos, con interacciones farmacológicas, con diferentes entidades clínicas, comorbilidades, la vida real. De tal manera que sacamos mucho provecho de estos estudios, porque recordemos que los estudios tanto preclínicos como clínicos son muy limitados. Son estudios que se realizan máximo de 3.000, 5.000 pacientes, pero la fase 4 ya es en millones de pacientes a nivel mundial, que hace que se obtengan buenos resultados, y por eso la importancia de la farmacovigilancia, y por eso este curso tan importante para ustedes. Esta es otra manera de verlo, tanto en tiempo como en costos, si lo pueden detallar, ¿cierto? La fase preclínica, como aparece acá, la fase clínica, fase 1, en voluntarios sanos, fase 2, en pacientes, y casi siempre son pacientes con enfermedades avanzadas, la fase 3, donde yo quiero compararme con el medicamento estándar para saber si mi nuevo medicamento tiene mejores resultados, aparece la etapa del registro, y la fase 4, la fase de farmacovigilancia. Entonces siempre hay un desarrollo farmacéutico, un desarrollo químico, siempre en todas las fases se mira la toxicidad, siempre se mira la seguridad. Entonces siempre en la fase preclínica se determinan los componentes físico-químicos, toxicológicos, farmacológicos, siempre en células aisladas, en tejido aislado o en animales. De tal manera que los objetivos de la fase preclínica o etapa preclínica es determinar la investigación sobre toxicidad en estos animales. Entonces se obtienen cantidades adecuadas, se determina su estabilidad. Obviamente viene una fase biofarmacéutica. ¿En qué consiste eso? Simplemente es determinar en qué es soluble, cómo yo lo puedo administrar al animal, ¿cierto? ¿Qué dosis empiezo a utilizar? ¿Sí? Se miran escalas. Si yo inicialmente lo hice en una célula, cómo lo llevo a un tejido aislado y luego cómo lo llevo a un animal. Entonces se hacen fases de escalación y después se determinan ya en los animales la toxicidad. Esa toxicidad nos permite determinar la dosis letal o la dosis efectiva en algunos casos cuando yo tengo animales ya que tienen la enfermedad. Determino la toxicidad aguda, ¿cierto? Y determino el índice terapéutico. De tal manera que esa relación entre la dosis letal y la dosis efectiva me da el índice terapéutico. Entre más cercana sea la dosis letal a la dosis efectiva, pues el índice terapéutico es más estrecho y prácticamente ese medicamento genera
tanto toxicidad como efectividad, entonces no puede continuar en la siguiente fase. Recordemos que la dosis letal, eso de DL, dosis letal 50, es la que mata el 50% de la muestra utilizada, y la DE, dosis efectiva 50, es la dosis que genera un efecto terapéutico en el 50% de la muestra. No brinda información sobre efectos a largo plazo, o sea, no sé cómo está la toxicidad a largo plazo, por eso se utiliza o se mira la toxicidad subaguda, se refiere a los efectos que pueden suscitarse a mediano plazo, días, semanas, o crónica, se refiere a efectos a largo plazo, que son, casi siempre los hacemos abreviados o limitados en la mayoría de los casos por factores económicos y de tiempo. Entonces se mira la parte de teratogenicidad, es decir, los cambios genéticos que pueden generar mutaciones, ¿sí? Y a la larga que generan cambios de tipo genético y que genera cambios finales en el producto. O carcinogénicos, donde se genera cambios de células neoplásicas en el animal. Entonces, este nuevo fármaco, a través de estos estudios de farmacocinética inicialmente, la farmacología preclínica, la estabilidad, qué pasa, dónde se metaboliza, dónde se elimina, y luego la farmacodinamia, es decir, qué efectos terapéuticos tiene. Entonces, primero, farmacocinética, absorción, distribución, metabolismo, excreción, farmacodinamia, efecto terapéutico específico, y luego toxicología, el efecto biológico adverso, entonces cualquier cambio que se genere allí. Entonces ya habíamos visto lo del índice terapéutico, dosis letal 50 sobre la dosis efectiva 50, lo ideal es que sea mayor de 10 esa relación, pero también podemos ver el índice de seguridad, que es la dosis letal del primer individuo que produce toxicidad respecto a la dosis efectiva 99, es decir, al 99% de la muestra que genera un efecto terapéutico, ideal que sea mayor de 2. Entonces, son ejemplos, hay fármacos, por ejemplo los antibióticos son índices de seguridad muy altos, es decir, yo necesito megadosis para generar efectos terapéuticos y casi siempre llego a dosis efectivas 99 muy rápido. Estas son gráficas específicas del efecto versus la letalidad, donde hay fármacos con índices terapéuticos y índices de seguridad muy estrechos, muy pequeños, u otros que son más grandes. Luego que ya se desarrolle y se determine que es seguro en animales, se pasa a la fase clínica. La fase clínica tiene estas 4 fases, que las vamos a ver a continuación. Recordemos que estamos viendo cómo se desarrolla un nuevo medicamento, sobre todo el medicamento de síntesis, sobre todo para que ustedes lo tengan presente, siendo ambrisental, de GlaxoSmithKline, el medicamento innovador y cómo se puede manejar respecto a medicamentos que no son innovadores. Es decir, el medicamento innovador tuvo que pasar por todas estas fases antes de salir al mercado. Recordemos que el medicamento genérico solamente tiene que hacer bioequivalencia. Entonces, fíjense la diferencia, y lo interesante es que los fármacos innovadores tienen una gran cantidad de información. ¿Por qué? Porque se nutren de la información preclínica y clínica de sus estudios. ¿Para qué? Para informarle al médico de todos los resultados que ha tenido. Entonces, la fase 1, ¿en quiénes? Individuos sanos. Son aquellos que se donan, pacientes voluntarios, sanos, que se donan a la ciencia, y se realiza casi siempre en centros de hospitales donde el individuo se hospitaliza, se estudia, se le administra diferentes dosis, se hacen TAC, resonancias, pruebas hepáticas, pruebas renales, pruebas hematológicas, neurológicas, para determinar qué seguridad del nuevo fármaco en el ser humano, determinar efectos metabólicos, establecer intervalo de dosis clínicas seguras. A pesar de que son voluntarios, entonces no sé si son efectivos, pero ya empiezo a determinar cuándo se tiene toxicidad, dosis máximas toleradas, naturaleza de las reacciones adversas y aspectos de tipo farmacológico. Lo interesante y tanta información que se pueden obtener de allí. ¿Para qué describir a la larga la farmacocinética, principalmente en el ser humano? ¿Sí? Son estudios casi siempre de corte, de seguimiento, se realiza en pequeños individuos, pocos individuos, de 100 a 500 voluntarios sanos,
determinamos toxicidad, se excluyen fumadores, alcohólicos, drogadictos, ¿cierto? Excepcionalmente se obtienen, o la fase 1 incluye enfermos, sobre todo en aquellas sustancias, por ejemplo, que son antitumorales o anticancerígenas o antineoplásicas. Ahí ya en voluntarios sanos pues no se justifica porque puede generar efectos secundarios. Ojo, no lo utilizan embarazadas, etcétera, etcétera. Siempre hay un consentimiento informado y casi siempre al voluntario sano se le remunera por esto. Se hacen grandes centros de investigación, un seguimiento continuo, ¿cierto? Y siempre una monitorización prácticamente intensiva. Son de corta duración y determino seguridad, seguridad y seguridad. Se demora más o menos entre 6 meses a 1 año. Entonces, al finalizar la fase 1, yo tengo dosis segura recomendada, por un lado, perfil de toxicidad, farmacocinética y farmacodinámica, ¿cierto? Pero yo no sé si el efecto terapéutico ocurre. Entonces viene la fase 2, que se relaciona ya en enfermos. Entonces determino eficacia y seguridad del nuevo fármaco, pero ya en enfermos. ¿Cómo determino si un estudio es fase 2? Casi siempre los fase 2 se determinan porque existen comparación de dosis. Entonces, un nuevo medicamento específico que va a salir al mercado, que se está estudiando y dice, vamos a comparar la dosis de 5 miligramos con la de 10 y con la de 15. Eso es un estudio fase 2. Entonces, determina efectos colaterales, pero ya en individuos enfermos, y determino si genera el efecto terapéutico. Se hacen centros especializados con una supervisión estricta, casi siempre por farmacólogos clínicos, acción terapéutica, si funciona o no, y se determina la dosis óptima, efectos deseados, como les digo, por farmacólogos clínicos en el seguimiento, y al final de la fase 2, ¿qué determino? Determino la dosis ideal. Determino si ejerció el efecto terapéutico. Determino adicionalmente los efectos secundarios principales. Casi siempre se hacen pocos enfermos, pacientes también voluntarios, 500, 600. En esta oportunidad casi no reciben remuneración, sino que ellos se donan precisamente porque son enfermedades ya degenerativas, complicadas, ¿sí? Por ejemplo, tener una hipertensión pulmonar ya avanzada. Entonces ellos se donan y dicen, mire, yo he utilizado tantos medicamentos que, pues, si viene uno nuevo y ojalá me sirva, pues me dono para determinar si sirve o no. La fase 3. La fase 3 es la última fase antes de salir a la comercialización y determina el valor terapéutico. Esto es muy importante respecto a el tema comercial. ¿Qué es el valor terapéutico? El valor terapéutico a la larga es la costo-efectividad. Es decir, que este nuevo fármaco, este nuevo medicamento, porque ya es medicamento, ya sabemos en qué auxiliares de formulación va a tener, qué tecnología farmacéutica tengo, la concentración específica, esto ya es un medicamento, entonces a la larga sí es costo efectivo en el mercado. Tanto es hoy que, por ejemplo, el Instituto de Evaluación Tecnológica en Colombia, en Salud, el IETS, ya determina no solamente si ejerce el efecto terapéutico, sino si tiene valor terapéutico, ¿sí? Es decir, se impacta realmente respecto a su costo, respecto a sus efectos secundarios. Y siempre se hace a través de ensayos clínicos comparativos. ¿Con quién se compara? Se compara la eficacia y seguridad contra el estándar. Casi siempre el estándar es el que más se utilice o el que las guías de manejo dicen que se debe utilizar. En su momento para hipertensión pulmonar, Bosentan, por ejemplo, sildenafil en algunos pacientes. Entonces se compara respecto al estándar, ¿cierto? Y se determina si es más costo efectivo o no. Y de aquí viene un diferencial muy importante que quiero determinar en esta diapositiva. Lo que es eficacia respecto a lo que es efectividad. ¿Qué es eficacia desde el punto de vista farmacológico y de desarrollo de medicamentos? Eficacia es, 2 puntos, lo derivado de los estudios clínicos, es decir, lo que le sucede, el efecto terapéutico de un fármaco, un medicamento, en estudios clínicos, bajo situaciones controladas. ¿Qué es efectividad? Es el efecto terapéutico del medicamento, pero en condiciones reales, en la vida real, con pacientes con múltiples comorbilidades que se toman 2 o 3 o 5 medicamentos a la vez, etcétera, etcétera, diferentes etnias, todo eso. Entonces fíjense lo que es eficacia,
a partir de los estudios que hemos visto, fase 3 sobre todo, y la efectividad. La efectividad ya es la farmacovigilancia. Por eso es tan importante la farmacovigilancia, porque es la vida real de los pacientes. Entonces, a la larga, todos van a llegar a la meta y los objetivos de determinar eficacia y seguridad a largo plazo en la vida, en la práctica clínica, y se hace a través de estudios multicéntricos, entonces son 5.000 pacientes. En Colombia hacemos estudios fase 2, fase 3, y por ejemplo hay estudios mega grandes de 15.000 pacientes y Colombia aportó 500 pacientes en diferentes centros e instituciones. En la clínica donde yo trabajo, por ejemplo, somos certificados para hacer estudios fase 3 ante el INVIMA. Recordemos que los estudios se deben hacer en instituciones que tengan buenas prácticas clínicas para hacer este tipo de estudios. Se determina también la eficacia, la seguridad y sobre todo la comparación para saber si tienen nivel biológico, valor terapéutico o no. Una vez concluido, si es superior, aprobada para la patología que fue. Si es inferior, pues no es aprobado. Algo muy interesante. Antes, las revistas científicas no publicaban los estudios que daban malos resultados. Hoy se publican todos los estudios. Es más, para que un estudio sea aprobado y el ente regulador como FDA, uno como investigador y el laboratorio como patrocinador debe incluirlo en ciertas bases. Entonces, clinicaltrials.org es un ejemplo. Hay varias, es distintas, pero una es esa, Clinical Trials. Entonces ahí uno sabe si el ensayo clínico viene desarrollándose y qué está dando. Y siempre salen unos resultados a priori, etcétera, etcétera, y finalmente deben publicarse, así no den buenos resultados. Entonces en el próximo video vamos a meternos a lo que es la fase 4 del desarrollo de los medicamentos.